A continuación van a exponer dos casos clínicos que bueno, a lo largo de la jornada van a haber varios casos clínicos y se van a seleccionar uno o dos para el Nefrología al Día, que nos han pedido que mandemos los casos clínicos de las jornadas. Presentamos los dos y probablemente no haya tiempo para preguntas, pero bueno, el primero va a ser presentación grave de poliquistosis renal autosómica dominante por coexistencia de dos variantes en PKD1, a cargo del doctor Jonas El Bauchit, de la Fundación Puigverd de Barcelona. Y a continuación expondrá la doctora Isabel Galán, del Hospital Morales Meseguer de Murcia, proteinuria que no responde, tampoco avanza. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Jonas El Bauchit, soy residente de tercer año de nefrología de la Fundación Puigverd y presentamos el caso de una mujer de 31 años con un reciente embarazo que en la semana 20 se detecta una poliquistosis renal masiva en el feto con necesidad de interrupción del embarazo. Se realiza el estudio genético del feto y se observa, se detectan dos variantes en el gen PKD1 en trans, es decir, una mutación en cada uno de los dos cromosomas homólogos. Se detecta una tipo missense y también asociada a una tipo frameshift, una mutación truncante. Se realiza el estudio genético de los padres, el padre no tiene ninguna variante y la madre se le detecta la misma variante tipo missense que el feto. Tras este suceso se hace el estudio genético de los padres de ella y la abuela también tiene la misma variante tipo missense que se detecta en la madre y en el feto. Se realiza la ecografía renal a la abuela y solo tiene un quiste renal y en cambio en los padres también se le hace la ecografía renal y no tienen ningún quiste. En resumen, el feto tiene la variante tipo frameshift, que es una mutación de novo, pero la variante tipo missense vemos que es heredada y como vemos en los hallazgos ecográficos tiene pocas manifestaciones clínicas. Esto nos tiene que hacer sospechar ya de que hay un alelo hipomórfico en juego y ahora para explicar el alelo hipomórfico primero explicaré la enfermedad de inicio. La poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria más frecuente y principalmente es causada por mutaciones PKD1, PKD2 y generan quistes bilaterales pudiendo llegar a insuficiencia renal terminal. La poliquistosis renal autosómica dominante es raro que se manifieste como enfermedad grave en la etapa neonatal, como sí hacen los casos de poliquistosis renal autosómica recesiva. En estos casos de poliquistosis renal autosómica dominante grave, probablemente puede ser debido también a la presencia de alelos hipomórficos. Como también ya sabemos, las enfermedades con herencia autosómica dominante solo se necesita una sola copia del gen mutado para que se manifieste la enfermedad. Tienen los descendientes un 50% de probabilidad de que tengan la enfermedad y las principales características son estas, una transmisión vertical y tener en cuenta que la enfermedad da problemas en la etapa adulta. En cambio, las enfermedades con herencia autosómica recesiva necesitan las dos copias del gen mutado para que tengan la enfermedad y las principales características de este patrón es que los progenitores son portadores y principalmente son asintomáticos. Los hijos tienen un 25% de probabilidades de que se manifieste la enfermedad y hay que tener en cuenta que las enfermedades dan problemas en la etapa pediátrica y también la endogamia, ¿no? Porque también aumenta la probabilidad de que los dos padres sean portadores del gen mutado. Existe una afectación muy diversa en la poliquistosis renal autosómica dominante y en algunos casos es debido a la presencia de alelos hipomórficos. Como ya he dicho, son alelos con penetrancia incompleta que si se heredan solos, ¿no? en estado heterocigoto, producen una enfermedad mucho más leve, incluso no se detecta ningún quiste. En cambio, si se hereda, ¿no? si se presentan en trans, como ya he dicho, con una mutación en cada uno de los dos cromosomas homólogos, con otra mutación, pueden presentar un fenotipo bastante grave. En estas familias, la enfermedad puede etiquetarse de forma errónea como una poliquistosis renal autosómica recesiva. Aquí, como ya ha dicho la doctora Arsa en la anterior sesión, no me voy a meter mucho, pero en 2015 también se describió una guía
para clasificar las variantes según la probabilidad de generar la enfermedad. Y las variantes patogénicas y probablemente patogénicas que tienen un valor diagnóstico de la enfermedad pueden ser mutaciones truncantes, que son las más graves, bueno, que crean un codón de terminación y se genera la proteína truncada. Y luego están las mutaciones no truncantes, que no alteran la traducción de la proteína. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿dónde pondríamos los alelos hipomórficos? Pues, ¿no? Porque para entenderlo básicamente, podríamos ponerlo por esta parte, porque sí que son alelos que son benignos en sí, si se heredan solos, pero si se heredan con otra variante, aunque sea truncante o no, pueden ser bastante graves. Hay casos descritos en la literatura de alelos hipomórficos. Usualmente, ¿no?, en la poliquistosis renal autosómica dominante hay una variabilidad intrafamiliar, pero como vemos aquí, hay una gran variabilidad familiar, como vemos, como pacientes con 75 años y su hermano 62, con unos quistes, con unos riñones agrandados, con unos quistes, bueno, muchísimos quistes, comparado con hijos que también casi tienen, ¿no?, 45 años, el padre de 79, con unos quistes, con unos riñones no agrandados, pocos quistes o incluso con uno. Y vemos luego en estudio genético que tienen, bueno, el alelo hipomórfico en estado heterocigoto y los que con más gravedad tienen la presencia de dos alelos hipomórficos. Y en este caso eran el mismo alelo hipomórfico porque hay una endogamia en la familia. Y aquí tenemos otro caso clínico de la literatura, bueno, que el primer hijo nace con una enfermedad quística. Su hermana también vuelve a tener la misma sintomatología y aquí tenemos la resonancia magnética del primer hijo a los 8 años, que tiene unos riñones agrandados con múltiples quistes. Se le realiza la ecografía renal a los padres si son normales y en el estudio genético no se observa ninguna variante de PKHD1 pensando que era una recesiva, sino alelos hipomórficos de PKD1. Quería también acabar con la presentación con esta imagen. La poliquistosis renal autosómica recesiva, principalmente, es por presencia de variantes de PKHD1, pero como vemos aquí, hay en la zona amarilla más clara, hay un solapamiento fenotípico de otras enfermedades, de genes recesivos, pero también dominantes como PKD1 y PKD2, que esto pues, dificulta el manejo y el diagnóstico de la enfermedad, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, para acabar las conclusiones de la presentación, la poliquistosis renal autosómica dominante raramente se comporta como manifestaciones graves desde el periodo neonatal, como los casos de la poliquistosis renal autosómica recesiva. Los casos de poliquistosis renal autosómica dominante grave puede ser debido a la presencia de alelos hipomórficos. Estos alelos, si se heredan solos, da lugar a manifestaciones clínicas muy leves, con pocos quistes renales, como en el caso de la madre y la abuela. El efecto del alelo hipomórfico depende de la coherencia del mismo. Si se encuentra con otra variante PKD1 patogénica, pues da lugar a una enfermedad de inicio grave o muy temprano, y esto puede hacernos confundir con una poliquistosis renal autosómica recesiva. Y en cuanto a la relevancia de cara al consejo genético, en este caso, ¿no?, la probabilidad de tener un nuevo hijo muy afecto es insignificante, pues porque la segunda variante que tenía el feto era una mutación de novo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo soy Isabel Galán, soy nefróloga de Murcia y vengo a presentaros este caso que hemos llamado así, proteinuria que no cede y tampoco avanza. Y es un caso clínico de una mujer de 53 años que no tenía ningún antecedente relevante, solo 2 pielonefritis que no habían sido complicadas, sin ingreso, y únicamente 2 tías paternas con atrofia renal. Entonces la derivaron porque tenía una proteinuria que investigando ya estaba presente desde 2009, en torno a 700 miligramos al día, a expensas sobre todo de albúmina, 400 miligramos más o menos. Y nosotros la recibimos como en 2017. También se acompañaba de una microhematuria muy ocasional, que muchas veces había coincidido pues, con infección de orina o con la menstruación, o sea que había muchos sedimentos que eran normales y el filtrado glomerular estaba conservado.
Se hizo una ecografía renal que fue completamente normal y por los antecedentes de la pielonefritis se pidió también una gammagrafía renal en la que en el riñón derecho sí que se veía algo menos de captación con una diferencial de un 45% a expensas de un foco hipocaptante, que podría ser por ese antecedente de pielonefritis, aunque bueno, esto no explicaba el caso clínico, no explicaba la clínica que tenía la paciente. En cuanto a todo el resto del estudio, pues se hicieron excreciones urinarias que fueron normales, citologías en orina que no tenían células tumorales, serologías virales que también fueron negativas, el proteinograma en sangre no tenía alteraciones y en orina nos daban un resultado como de proteinuria claramente glomerular, a expensas de albúmina, que no tenía Bence-Jones, no tenía beta-2 microglobulina en orina. Y todo el estudio inmunológico que se le pidió fue completo negativo, pero la gran duda fue porque aparecieron siempre, se repitió varias veces y siempre había una fracción del complemento C3 baja. Digo la gran duda porque entonces se enfocó todo el caso clínico por aquí, realmente teníamos proteinuria con microhematuria intermitente y con niveles de C3 bajos. Entonces, con esto pues, se le indicó una biopsia renal a la paciente que se llevó a cabo sin ninguna complicación. Bueno, el fondo de ojo fue normal. Y en los resultados de la biopsia renal, pues en el óptico teníamos 14 glomérulos, de los cuales solo uno estaba esclerosado y el resto pues, no tenía ninguna otra alteración. Y en la inmuno pues, nos informaron como que había unos depósitos de C3, justo de C3, que eran groseros, que eran demasiado extensos y que les parecían a los propios patólogos que era algo inespecífico. Esperamos el microscopio electrónico, que como siempre pues, se retrasa ese espacio de duda, pero realmente con el electrónico no se confirmaba que hubiera ningún tipo de depósito, o sea que no se le podía dar relevancia a esto que nos había dicho la inmunofluorescencia. Entonces, bueno, la paciente estaba tratada con telmisartán desde 2017, desde que se derivó, pero ahí tenéis la gráfica como se ve que no le aportaba absolutamente nada, no se vio ninguna reducción con la dosis de telmisartán. Es verdad que no se conseguía dosis techo porque tenía cierta tendencia a tensiones bajas, como suele ocurrir, no tenía ningún otro antecedente la mujer, pero a pesar de eso pues no se veía ni siquiera una mínima reducción de la proteinuria. Entonces, bueno, pues con todo esto le indicamos un estudio genético, realmente pues teníamos una C3 bajo, teníamos proteinuria, microhematuria y aunque la biopsia era normal íbamos buscando más bien pues alteraciones en los genes relacionados con el complemento y sin embargo pues nada que ver con eso, esto no fue sospechado en absoluto, pero el resultado fue este, teníamos pues dos variantes en dos variantes en heterocigosis, en el gen que codifica la cubilina y esto pues, nos da una enfermedad renal que es autosómica recesiva y que realmente no tiene nada que ver con nada del complemento ni explicaba nada que tuviera que ver con ese C3, sino que está relacionado pues, con esta proteína que lo que hace es no reabsorber la albúmina a nivel del túbulo proximal. Entonces, bueno, esto se llama proteinuria crónica benigna, es una enfermedad muy rara, es autosómica recesiva, como os digo, y está relacionada pues, con mutaciones en el gen de la cubilina. Este gen de la cubilina puede estar mutado en diferentes zonas y dependiendo de la zona del gen que esté mutado nos va a dar lugar pues, a este síndrome Imerslund-Grasberg, imposible de pronunciar, que es un déficit de reabsorción de B12 a nivel intestinal, porque también hay cubilina a nivel intestinal, o si está en la zona más del C terminal es cuando nos da más esta proteinuria crónica benigna. Entonces, este síndrome impronunciable sí que tiene ese déficit de B12 y en algunos casos han informado que encuentran también proteinuria aislada. Sin embargo, pues, los casos de solo proteinuria benigna son mucho más raros, hay mucho menos casos reportados en la literatura, no se suelen acompañar de déficit de B12 y, pues, por contar un poco cómo funcionaría el caso clínico, que es lo que suele suceder, pues lo que tenemos mutado es la cubilina, que como sabéis pertenece al complejo megalina-cubilina, a la reabsorción de proteínas en el túbulo proximal. Entonces, igual que cuando falla la megalina, pues nos podemos encontrar proteinuria de bajo peso molecular en orina, como ocurre en el DENT, pues cuando falla la cubilina, en este caso, en vez de encontrarnos proteinuria de bajo peso molecular, fundamentalmente lo que se encuentra en orina es albúmina, porque sobre todo lo que más reabsorbe la cubilina es albúmina. Esto es lo que nos hace que cuando nos encontramos con un paciente con albuminuria, fundamentalmente, nos parece que sea una proteinuria glomerular, así es como viene el proteinograma, se ponen bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se indica una biopsia renal, pero en realidad, como veis, pues es una proteinuria tubular, es porque no se reabsorbe la albúmina a nivel del túbulo proximal. Entonces, como os decía, hay realmente muy pocos casos publicados en la literatura, solo estas series de aquí, y todas ellas con pocos pacientes, pero en general, en la mayoría de los casos, lo que se observa es que la albuminuria puede empezar
desde la edad infantil, pero en realidad pueden llegar a adultos y no progresan. No se suele ver una progresión ni a mayor grado de albuminuria, ni de síndrome nefrótico, ni de deterioro de función renal. O sea que parece que la condición pueda ser benigna. Me ha llamado la atención de todas formas que sí que hay publicado un pequeño estudio chino con solo 3 pacientes que sí que empezaron con albuminuria más pronto, con edades más tempranas, en el primer año de vida, que parece que esa albuminuria era en un grado un poco mayor y sí que intentaron poner tacrolimus porque les pareció que el cuadro clínico era más grave. Dicen que redujo la albuminuria, la verdad es que la reducción en el estudio es muy poquita y tampoco hay datos a largo seguimiento. Pero en la mayoría del resto lo que se observa no es eso, es pacientes que no progresan, que no tienen lesiones en su mayoría en la biopsia renal, que no deterioran función renal y que se queda un poco solo aquí. Y entonces, pues se ha intentado ver en bases poblacionales si una mutación de uno de los dos solos, es decir, en heterocigosis, podría asociarse como un factor de riesgo de poder presentar albuminuria, y parece que hay algún dato por ahí, aunque no está confirmado de momento. Así que nada, como conclusiones, pues deciros que que la proteinuria crónica benigna pues es una condición que está caracterizada por esta albuminuria. Esto es lo que nos hace pues abordarlo con todo el manejo como de una albuminuria glomerular, tanto en tratamiento como en pruebas diagnósticas, etcétera, y sin embargo es una proteinuria tubular que no responde, por tanto, a bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aunque hagamos una biopsia renal no vamos a encontrar lesiones en la mayoría de los casos, y que, pues, por lo que se ha visto, o al menos tenemos hasta ahora, lo podemos encontrar en pacientes adultos que no progresan, no hay insuficiencia renal. Algún caso aislado, como el que os he comentado, en pacientes infantiles, de todas formas es que son muy pocos casos, probablemente al conocer más esta enfermedad, pues si se puede llegar a diagnosticar más, podremos saber un poco más de datos de si de verdad estos casos son más o no lo son. Y entonces, por eso, pues bueno, nuestra creencia es que es relevante incluirlo en los paneles de genes de este abordaje de estos pacientes con albuminuria. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Como llevamos media hora de retraso, si os parece, hacemos ya las 2 preguntas. Vale. Si hay alguna pregunta rápida antes de la pausa del café. Rápida. Ponte aquí. Es que yo no quería. ¿Está incluida en el panel, por ejemplo, de la Puigverd? Ya te he visto. Este es el caso que yo he presentado es de ellos. O sea, finalmente fue aquí en la Puigverd. Nuestro panel inicial fue negativo y es de su panel, sí. ¿Hasta qué máximo de proteinuria llegaron los casos? Esto, normalmente menos de 1 gramo, la mayoría de ellos. No hay ningún síndrome nefrótico y en algún caso sí que se ha reportado mayor cantidad de proteinuria, pero tenían otros factores asociados, diabetes, hipertensión. Entonces, probablemente lo que es la condición no sea más de eso, en torno al gramo. Probablemente no, sí. ¿Y el C3 de la chica cómo se pues la mayoría de o sea, tenemos como 5 determinaciones y están entre 65 y 80. O sea, tampoco es, hay una de 65, tampoco es que sea tremendamente bajo, pero claro, por eso también fue ampliar un poco todo el diagnóstico. La mujer no tenía ningún otro dato para explicar la enfermedad renal, tenía una proteinuria como de 1 gramo, microhematuria y el C3 ese bajo persistente. Entonces, era como con el ánimo de saber exactamente qué estaba pasando. No nos imaginábamos tampoco que fuera algo que no fuera a progresar, sino pensábamos que sería algo progresivo. Es que ha sido algo muy ocasional la microhematuria. La realidad es que ahora mismo la mayoría de los sedimentos son negativos. Lo que pasa es que en el abordaje inicial hubo varios con microhematuria. Uno coincidió con menstruación, otro con infección de orina, otro no coincidió con nada, pero luego tenemos muchos normales. O sea que yo creo que la microhematuria no forma parte de esto. Perdonad la Dinea, es que tengo un alien quitándome y aprovechar que la energía. Está Isabel aquí para que nos recuerde el registro de Alport.
Sí, muchas gracias. Solo un minutito, recordaros a todos que estamos desarrollando el registro de Alport como parte de todo el grupo nuestro de enfermedades renales hereditarias, tanto de nefrólogos de adultos como de nefrólogos pediátricos, que hay algunos casos ya metidos en el registro, pero que la idea es intentar que sea de verdad algo estandarizado, que podamos decir datos de toda la población española, así que os animo a todos a participar. Es tremendamente sencillo, solo hay una página que rellenar y está en la web de la SEN. No hace falta registro previo ni nada, solo entrar a la SEN con las credenciales que se tengan, en registro de Alport y añadir registro. O sea, no tiene más. Buscar vuestro hospital, añadir registro y los datos que se piden, por lo menos que sean de los datos de una sola visita. Si luego no se puede meter seguimiento, aunque sea los datos de una sola visita, como os digo, es solo esa pantalla. Así que ánimo. Isabel, Hola. me acabas de chafar el caso que íbamos a mandar el año que viene. Vaya por Dios, Toli, lo siento. Tienes otro. Nosotros acabamos de diagnosticar un caso. Así, tal cual. Sí, es una chica de 22 años que me la mandaron desde medicina interna por una proteinuria muy oscilante, en torno a 2 gramos, que variaba dependiendo también, es una chica un poco gordita, que tenía déficit de vitamina B12 desde hacía tiempo y síntomas, bueno, de hecho se sospechaba un Crohn, porque la abuela tenía un Crohn que al final se descartó. Y en la consulta, pues ya te digo, tenía una proteinuria muy oscilante, entre medio gramo y hasta 2 gramos, con algo de microhematuria. También. La biopsiamos con tan mala suerte que fue una biopsia que se complicó, pero bueno, conseguimos material, pero no para electrónica. En la biopsia, en el patrón óptico, no había nada, si acaso algo de expansión mesangial, pero todo muy tontorrón, con una inmunofluorescencia negativa. Mandamos muestra en parafina, pero se desestructuró y estábamos bastante perdidos porque no nos planteábamos volver a biopsiarla por el problema del hematoma que había hecho, y pedimos estudios genéticos y salió que también tenía una mutación en el gen de la cubilina. Efectivamente, no respondió a bloqueo del RAS, le pusimos ISGLT2 y la proteinuria sigue yendo a su bola, porque además es una chica con tensiones muy bajitas. Claro. Que no te permite, o sea, que es un patrón bastante parecido. Así que hay que reunir los casos. Vale, ¿vale? Sí. Felicidades por tu exposición. Gracias, Toli. Vale, pues lo dejamos aquí y hacemos la pausa del café.